El tema de hoy tiene que ver con sanando mis relaciones familiares. Para poder tener claro un poco el alcance y sobre todo entender qué es lo que podemos hacer para poder sanar nuestras relaciones familiares, tenemos que tener claro varias cosas. Uno, y quizás uno de los elementos más importantes, tiene que ver con nuestras creencias, ¿sí? Nuestras creencias van a permitir ser una versión mejorada de nosotros, nos van a permitir ir más allá de lo que es la historia familiar, o nos van a mantener simplemente en un lazo, ¿no?, de repetición. Jung decía que aquello de lo que no somos conscientes simplemente nos esclaviza y nos esclaviza a la repetición. Pero ¿qué es a lo que voy? Vamos a revisar algunas creencias básicas. Primero, para poder sanar necesitamos tomar conciencia de qué es. Un poquito. O sea, para poder sanar necesitamos tomar conciencia de qué es lo que tenemos que sanar. Es como cuando uno va a una cita médica y dice, bueno, necesito hacer un diagnóstico. Cuando uno quiere sanar una relación familiar, uno necesita hacer un diagnóstico. Uno puede tener claro, yo tengo este problema con mi mamá, o este problema con mi papá, o este problema con mis hermanos. Y así ha sido toda la vida. Entonces eso lo hace normal, lo que no quiere decir que lo haga sano, simplemente quiere decir que ocurre con frecuencia, ¿sí? Lo normal en una familia es lo que ocurre con frecuencia y no nos importa ver si la dinámica es normalmente patológica o no, nos interesa es sanar. Para poder sanar, entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder mirar a nuestra historia con conciencia y no solo identificar con quién tengo problemas, con quién me llevo mal, con quién la relación por alguna causa me termina generando malestar, me termina generando alguna forma de dolor. Lo que va a ser importante es entender en qué punto de la relación y cuáles son las creencias que se derivan de ahí. Es decir, creencias con respecto al merecimiento de amor, cariño, cuidado, creencias vinculadas a la autoestima, al respeto, creencias vinculadas a la necesidad de aprobación, creencias vinculadas a el afecto, creencias vinculadas a la prosperidad, al merecimiento de patrimonio, al merecimiento de una casa propia, al merecimiento de qué. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, uno puede mirar alrededor y tener un diagnóstico y decir, a ver, yo vivo en una casa propia, tengo un buen trabajo, me siento bien conmigo, tengo relaciones nutritivas, entonces todo está bastante bien. No, lo que pasa es que tengo relaciones de codependencia, tengo una serie de inseguridades, necesito la aprobación de terceros. Ahí ya comienza a haber temas puntuales que hay que trabajar. Y alguien puede decir, bueno, toda la vida ha sido así, ¿por qué va a cambiar ahora? Por eso, para poder sanar necesitamos tomar conciencia de qué es lo que vamos a sanar y entender que podemos ir sanando, ¿no?, progresivamente, ¿no? Y que además el proceso de aprendizaje es una de las capacidades y una de las facultades que tiene nuestro cerebro. La neuroplasticidad nos permite ir adaptándonos e ir ajustando procesos de aprendizaje y procesos de adaptación. Y esto lo extiendo ahora más tarde. Entonces, tenemos claro que, por ejemplo, hay una disfunción con papá o hay una disfunción con la relación con mamá y de ahí se derivan un montón de creencias limitantes y negativas. Lo primero que tengo que hacer es darme el permiso de identificarlo. Por eso es que en el caso del taller Sanando mis relaciones familiares, en el taller 1, está todo un ejercicio sobre guión de vida. ¿Qué es esto del guión de vida? El guión de vida, como herramienta, es un cuestionario que te va a hacer un montón de preguntas que van desde tu identidad personal hasta las tradiciones familiares y hasta estos mitos y todas estas estructuras que permitieron que se levantara este conjunto de creencias que te dicen cómo es tu personalidad hoy o que justifican desde lo interno, desde lo personal, desde lo íntimo, que nosotros tengamos la personalidad que tenemos hoy, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno, es eso que nos permitió construir y erigir nuestra personalidad actualmente. Entonces, esa herramienta, ¿no?, que es el guión de vida, nos permite acceder a toda esta historia familiar. Y de ahí una de las cosas que más se extrae tiene que ver con la identificación de patrones. ¿Cómo hacen las cosas o cómo hacen qué cosas
las mujeres de mi familia, cómo hacen qué cosas los hombres de mi familia. ¿Cuál es la diferencia principal entre ser hombre y ser papá o ser mujer y ser mamá, ¿no? Hay una serie de estructuras básicas y de creencias básicas. Para algunos es simplemente un tema fisiológico, un tema orgánico, ¿no? Ser hombre o mujer. Para otros implica, y de hecho en la mayoría de los casos, 99% de los casos, hombre y mujer o papá y mamá tienen roles específicos y tienen una serie de actividades específicas, ¿no? Esto nos va a permitir luego, cuando vamos a la aplicación del por qué es tan importante sanar las relaciones familiares, es yo estoy feliz con el tipo de hombre que soy, yo puedo ser un hombre distinto al hombre de mi familia, ustedes como mujeres o las mujeres que me están escuchando son felices con el tipo de mujer que son mujeres plenas o son mujeres como su familia. ¿Por qué? Porque la fidelidad al guión de vida ocurre por algo que se llama fidelidad al clan. Nosotros cuando nacemos, cuando somos bebitos, somos totalmente indefensos. Necesitamos obligatoriamente, primero de la protección, del amor, del reconocimiento, del cuidado de mamá, luego del de papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque solos no podemos sobrevivir, es así de sencillo. Y esto genera una necesidad de pertenencia, y esto genera, partiendo de la necesidad real de abrigo, protección, nutrición, porque somos indefensos, genera apegos, ¿sí? Por eso está este pensamiento, que es un pensamiento muy primitivo y muy primario, pero además es siempre recurrente, ¿no? Mamá es nuestro primer hogar, ¿no? Nosotros crecemos y nos desarrollamos dentro del vientre materno. Así que mamá es igual a hogar, mamá es igual a nutrición. ¿Por qué? Porque toda la comida, todos los nutrientes llegan por medio del cordón umbilical. Luego cuando salimos, ¿sí? Mamá sigue siendo igual amor, igual cobijo, igual cariño, igual nutrición. ¿Por qué? Porque es quien nos da de lactar. Luego en la macroestructura es papá quien en teoría se encarga del patriarcado, del patrimonio. Por eso viene el tema de la casa y de lo que significa luego el tener patrimonio. Y papá es el que sale a cazar otrora. Sol de hoy salen papá y mamá, pero originalmente y en la estructura emocional, digamos, papá es el que sale a cazar, por eso es el que se vincula con la riqueza, con el tener un trabajo bien remunerado desde lo emocional, y por eso es tan importante sanar esa relación. Sale papá a casa y luego trae el producto de esta cacería al hogar. Y es mamá quien se encarga de cocinar, es quien se encarga de multiplicar. Así que una de las potestades que tenemos que aprender o que podemos aprender de una sana relación con mamá es cómo gerenciar aquello que nos hemos ganado, cómo malgastarlo, ¿no? Le han visto que tienen personas que ganan mucho dinero y a final de mes están igual cubiertos de deuda porque se lo rumbearon, porque se compraron algunos lujos que realmente no eran necesarios, pero lo que hay en el fondo es un patrón de desmerecimiento y de desvalorización. Y son adictos al estrés, son adictos a esa necesidad de andar corriendo porque no están conectados en el fondo con el merecimiento y con la plenitud y con todo este tema. Otro día hablamos de lo que tiene que ver con vibración, ley de la atracción y todo esto. Nos quedamos entonces sanando las relaciones familiares. Yo necesito primero identificar qué cosas ocurrieron en cada una de estas relaciones significativas para saber qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Entonces les decía, el primero de estos apegos es apego a mamá, en segundo apego a papá y en tercero apego al clan, ¿no? A esta macromanada. Los humanos vivimos en una macromanada. A la gente a veces le suena un poco, yo no soy tan animal, ¿no? Somos bien animalitos en ese sentido, necesitamos de la protección de grupo, porque si no en la soledad sentimos orfandad, nos sentimos descuido y desapego. Aunque hay algunas personas que se dedican a ser, ¿no?, monjes ascetas y van a hacer retiros espirituales, a la gente le encanta un retiro espiritual que dure un fin de semana o una semana. No más, porque en el fondo somos seres gregarios, quiere decir que vivimos en comunidad. Pero dentro de esta comunidad enorme que nosotros llamamos sociedad, necesitamos estar protegidos, ¿sí? Porque hay un montón depende cómo lo quieran definir, tiburones o leones, o simplemente gente voraz a nuestro alrededor. ¿Y quién nos protege de esa gente voraz? Nuestro clan, ¿sí? Nuestra familia. Así que hay un apego a las creencias familiares. Dentro de psicoterapia siempre se dice creencia es realidad.
¿Qué quiere decir esto? Que si mi familia lo cree y yo aprendí, yo me formé dentro de este grupo de creencias, eso es verdad para mí. Punto. No importa si es verdad para otros, no importa si esa verdad griega objetiva no existe. De hecho, yo creo que no existe. Todas las verdades son altamente subjetivas. Hay procesos que son un poco más concretos, sin embargo, las interpretaciones de esos eventos son los que se vuelven tan particularmente significativos para desarrollar una personalidad llena de patologías y miedos o para desarrollar una personalidad totalmente fortalecida. Entonces, las creencias que tiene nuestro clan pasan a ser nuestro marco de referencia. Y esto es muy importante porque hay gente que, por ejemplo, me ocurre mucho con los pacientes que migran. En el proceso de migración, sobre todo con estas personas que migraron de Venezuela, de una Venezuela en crisis, de una sociedad totalmente descompuesta, y eso es lo que genera el proceso de migración, decir, wow, mira, esto que es mi entorno ahora está realmente degenerado y me limita en posibilidades y me limita en capacidades, entonces yo me voy a dar la oportunidad de estar mejor y busco unos nuevos horizontes. Y en esta búsqueda de un nuevo horizonte, mucha gente migra, comienza a tener esta nueva vida y le comienza a ir bien. Y entonces sienten culpa. O yo estoy bien y mi familia la está pasando mal. O yo estoy bien y mi mamá o mi papá o sí, mi madrina, la persona que me crió, no tiene luz o no tiene comida o no tiene dinero para comprar o independientemente que haya pagado los servicios y todo esto no lo tiene. Entonces la gente, ¿qué hace? Por fidelidad comienza a sabotear su prosperidad. ¿Por qué? Porque por un lado está la necesidad de necesito enviar dinero para que estén bien, pero por el otro lado está la culpa, que es un terrible acompañante. Y la culpa hace que se tomen decisiones específicas para sabotear la prosperidad. ¿Por qué? Porque no se puede estar mejor que la familia. Esas son algunas creencias y les comparto algunas de las creencias más recurrentes que me han aparecido a lo largo de este trabajo y este trabajo de acompañamiento en el proceso de sanar relaciones familiares. Entonces, volvemos al punto. Creencia es realidad. Yo necesito identificar cuáles son las creencias personales que yo he desarrollado con respecto a mi familia, con respecto a mi identidad de género, con respecto a las actividades propias de mi género, con respecto a la relación de pareja, con respecto al manejo del amor. Y aquí una de las preguntas quizás más frecuentes para las personas que han tenido pérdidas o que no tienen alguno de sus padres presentes es que yo no puedo sanar, me lo han dicho muchas veces, es que yo no puedo sanar a una relación con mi papá o con mi mamá porque ellos fallecieron hace tiempo. O la otra es que me llevo tan mal con esta persona que no quiero tener que hablar con ella o con él más nunca. Y está bien, yo en ningún momento les voy a pedir que hablen con ellos o que vayamos a hacer un ejercicio de Ouija o espiritismo para poder hablar con ellos y sanar la relación. Ustedes necesitan entender que ustedes pueden, ustedes en su vida, sanar lo que para ustedes representa esa relación. Que si papá o mamá están presentes, se pueden hacer otro tipo de trabajo, si hay otro tipo de acompañamiento para hacer el proceso un poco más específico, sí. Pero que si la relación lamentablemente fue tan mala, o si hubo un abandono en una niñez temprana, o si simplemente los padres, cualquiera de estos dos progenitores, está muerto, igual se puede hacer el trabajo. Claro que sí. Y eso es lo que quiero que quede claro. Este trabajo es para que sanen ustedes y la relación que ustedes tienen con ustedes mismos, con sus creencias y con su historia familiar. Los patrones familiares son muy curiosos y se repiten de maneras muy pintorescas. Por ejemplo, llega un paciente, un chico que estaba muy enamorado, estaba recién casado y me dice, tengo un problema, mi problema es que tengo problemas de erección, ¿no? Y yo le decía, claro, hay algo que no me cuadra en esta ecuación, como si estás muy enamorado de tu esposa, finalmente estás casado, tienes una semana de matrimonio, o sea que debería ser casi que la plenitud en ese momento, no logras tener una erección. Cuando empezamos a repasar su patrón familiar, resulta ser que en la familia de este chico
digamos, los Fernández. El problema con los Fernández es que por tradición los hombres eran infieles, o sea, era normal. Las mujeres lo saben, simplemente lo toleran, pero los hombres eran infieles. Entonces, cuando llega el momento de acercarse a la boda, papá insiste, bueno, hay que llevarte a un prostíbulo a celebrar. Y él dice, yo no voy a celebrar en un prostíbulo, papá. O sea, si yo escogí a esta mujer y estoy enamorado de esta mujer y quiero estar con esta mujer, ¿para qué voy a ir con otra? O sea, que tú lo hagas y que mamá lo tolere no quiere decir que yo tenga que tolerarlo. Yo quiero vivir de una manera distinta, quiero darme el permiso de estar en una manera distinta en esta relación. El hermano mayor le decía lo mismo, le decía, no, déjate de tonterías, sabes que esto es tu despedida de soltero y esto tiene que ser, ¿no?, rodeado de, ¿no?, de este tipo de, pues, de prostitutas, ¿no? Eso era en la mentalidad de los Fernández lo que debía ser la tradición. Después de muchas discusiones, finalmente acuerdan como que van a salir a tomarse unos tragos y lo llevan, lamentablemente, a un bordel, lo atan a una silla y le ponen unas mujeres encima. Entonces él dice, bueno, él piensa a nivel inconsciente, la conclusión es, la mejor manera de evitar traicionar a mi mujer es simplemente perdiendo la erección. Si no hay erección, no hay ningún tipo de avance, entonces me mantengo fiel. Y la pérdida de erección fue tan grande, ¿no? Eso fue la noche antes de bodas, que llega la noche de bodas, no pasa nada, y que una semana después no podía. ¿Por qué? Porque él sentía que estaba traicionando al clan. ¿Sí? El problema es, ya no soy hombre como son los Fernández. Hasta que él se dio cuenta que simplemente era un Fernández distinto y que eso no era malo. Tan fue así que de hecho cuando él se definió como, es que yo puedo ser un Fernández distinto, yo sigo siendo hombre aunque no sea promiscuo, yo sigo siendo hombre aunque sea un hombre fiel, simplemente soy un hombre diferente a mi papá y soy un hombre diferente a los hombres de mi familia. Bastó que él dijera eso para que tuviera una elección ahí en plena consulta. No pudo evitarlo. Se dio cuenta de todo lo que amaba a la esposa y que eso fue realmente una forma, o sea, esa mutilación, esa incapacitación temporal fue su manera de mantenerse fiel a su pareja. Así que en plena erección evidente me dijo, doctor, lo lamento. Llamó a la esposa y le dijo, mi amor, nos vemos en casa. Y se fue, ¿no? Y no necesitó volver a terapia. Sigue siendo, está felizmente casado. Simplemente es un hombre distinto a los hombres de su familia. Pero necesitó entenderlo, necesitó darse el permiso de ser un hombre distinto para quitarse el estigma de cómo debo funcionar. Ocurre, ¿no?, con muchas mujeres que entienden que deben ser tolerantes, por ejemplo, a infidelidades o a maltrato físico o a maltrato emocional. Sí, correcto, es una forma de desesperanza aprendida. El problema es, sí, lo que pasa con los Fernández se puede presentar mujeres, sí, hay que darse el permiso. Una de las cosas que vemos, ¿no?, en el taller Sanando las Relaciones Familiares es cómo aprender a ser un hombre o cómo aprender a ser una mujer diferente a las mujeres de mi familia. En cualquier sentido. Y eso no le hace ni más mujer o menos mujer, ni más hombre o menos hombre. Simplemente un hombre o una mujer diferente. Al darme el permiso de ser diferente a mi clan, eso quiere decir, puedo tener más éxito que mi clan y que mi familia sin sentir culpa. Puedo tener más felicidad, puedo tener más amor, puedo tener más alegría. Puedo tener, adivinen qué, un hogar funcional. Puedo elegir una pareja que me quiera y a la que quiero, que me ame y a la quien amo, que me respete y a quien respeto, y con quien construir un hogar maravilloso. Claro que se puede, pero necesitamos sanar lo que ocurre, esta maleta emocional que nosotros venimos arrastrando, ¿sí?, por muchos años. ¿Y qué pasa? Cuando no tomamos conciencia de ella, es simplemente como estar montados en el carrito, en el primer vagón de una montaña rusa, ¿no? A veces sentimos que empezamos a caer y lo único que podemos hacer es agarrarnos fuerte. Sabemos que de algún punto va a volver a subir, pero si no sanamos, simplemente quedamos en este loop. Va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber subidas, va a haber bajadas, pero seguimos en el mismo ciclo. Cuando tomamos conciencia, y por eso es tan importante el trabajo de guión de vida, pero cuando tomamos conciencia podemos elegir. Porque incluso en las familias disfuncionales hay acciones funcionales, ¿sí? Incluso
en las familias altamente patológicas se enseñan recursos importantes, ¿sí? Me pasa con frecuencia, les comento como el resumen de 4 casos que estoy trabajando, pero se entiende en el resultado de la conclusión. Lamentablemente, digo lamentablemente porque ocurre con más frecuencia de la que me gustaría tener que compartir. Hoy yo trabajo con adultos que de niños fueron abusados, ¿sí? Abusados primero sexualmente y luego físicamente maltratados. Y cuando le digo de niños, estoy hablando de niños que tuvieron 5, 6, 7, 8 años. Esa edad entre los 5 y los 8 años, que es la edad en la que se termina de formar la conciencia, lamentablemente estos niños quedaron expuestos, fueron vulnerados por su padre, por su tío, por el padrino, por un adulto lamentablemente muy distorsionado. Entonces, sol de hoy, ya adultos, 30, 40, 50 años, me dicen, pues yo soy una víctima de la vida. Y lamentablemente yo no estoy de acuerdo con ellos. Entiendo que fueron víctimas en ese momento. Entiendo que no fueron responsables, ellos no lo buscaron, ellos no lo pidieron. Por favor, en ningún momento yo voy a justificar la acción de un pedófilo ante la inocencia de un niño. En ningún momento, ¿no? Y eso quiero que quede claro. Pero lo que sí quiero que entiendan es que estas personas hoy son sobrevivientes, son guerreros. Encontraron a nivel inconsciente, en esa inocencia, en esa vulnerabilidad, en ese evento tan terrible, un montón de fortalezas que los llevó 20, 30, 40, 50 años después a ser personas mucho más fuertes, ¿sí? A ser personas mucho más estructuradas incluso. ¿Qué pasa? Algunos de ellos, como siguen identificados con la víctima, ¿a quienes buscan? A victimarios. ¿A quienes buscan? A salvadores, ¿sí? ¿Se acuerdan del triángulo perverso de Freud? Víctima, victimario, salvador. Si alguien se mueve desde la víctima o necesita un victimario que justifique su rol, o necesita un salvador, ¿sí? Muchos de ellos, y me pasa particularmente con una mujer, transformó su vida y se volvió ella la gran salvadora. Ella dice, yo no puedo permitir que otras personas, que otros niños sigan pasando por, literalmente en la descripción de ella, el infierno que ella vivió, y ella y su esposo, son abogados, se dedican a ayudar, ¿no? Ayudar desde lo legal, desde la construcción de casas. Entonces tienen un enorme movimiento y una enorme fundación dedicada a eso, ¿sí? Y es un poco lo que quiero que, digamos, que quede como un mensaje. El tema es que podemos aprender de nuestra historia, ¿no? Y vamos un momento al tema de las teorías del aprendizaje. Yo aprendo tesis, antítesis o síntesis. Normalmente, teoría de modelaje primario, ¿sí? Yo aprendo a hacer lo que hacen mis padres. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que hace mi familia, ¿sí? Es un aprendizaje por tesis. Yo hago lo que hacen los hombres de mi familia, o una mujer hace lo que hacen las mujeres de su familia. Perdón, no voy a responder preguntas que no estén vinculadas a este tema, gracias. Luego, aprendizaje, modelo de aprendizaje por síntesis, por tesis, perdón, modelo de aprendizaje por antítesis. Yo hago lo opuesto, y justamente aquí estaban comentando, dicen, ¿no? Y obvio yo les digo la contraria, les digo que no es así, pero esas son sus creencias y no las mías, lo cual es un paso hacia la salud, hacia permitirse simplemente dar un paso a un costado y entender que uno puede hacer las cosas distintas y que eso es legítimo. Y el tema es, el aprendizaje por antítesis es tan pintoresco que hacer lo opuesto a lo que hace mi papá me puede llevar a conclusiones muy diversas, o hacer lo opuesto a lo que hace mi mamá me puede llevar a conclusiones muy diversas. Pero es mi antítesis lo que vale, es la antítesis personal. Ahora nos metemos con el tema del perdón, que es parte muy importante en todo esto. Pero, si ustedes hoy como adultos siguen creyendo que sus padres son los culpables de la miseria que ustedes tienen hoy, o de la infelicidad, o de todo el sistema de crisis que tienen ustedes hoy, perdónenme, están equivocados.
Ellos, independientemente de los límites, de las incapacidades, de las frustraciones que tuvieron, ¿sí? Ellos, independientemente de eso, hicieron lo que pudieron. Y con esto no quiero justificarlo, ¿ok? Simplemente hicieron lo que pudieron. Y ustedes aprendieron lo que pudieron. Si hoy lo que ustedes aprendieron no les sirve, aprendan nuevas habilidades, amplíen su espectro de conocimiento, aprendan nuevas técnicas, ¿sí? Por eso es tan importante entender el aprendizaje por síntesis. Mi mamá hacía esto bien y el resto no. Mi papá hacía esto bien y el resto no. Mi hermana, mi hermano, mi tío, mi primo, el profesor del colegio, el profesor de la universidad, mi compañero de trabajo, mi pareja. Todo el mundo tiene la capacidad de enseñarnos algo, ¿sí? No hay nadie tan malo que nos sirva aunque sea de mal ejemplo, ¿sí? Y nos puede enseñar entonces a decir, bueno, yo quiero evitar hacer lo que hace esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo lleva a frustraciones, a un esquema infeliz, lo lleva simplemente a un esquema improductivo. Yo puedo aprender del otro. Hoy yo les digo, ustedes como adultos tienen, ¿sí?, la posibilidad de tener un aprendizaje por síntesis, de sacar lo mejor de su historia familiar. No todos los patrones en su historia familiar son malos. Hay algunos que son simplemente disfuncionales. Hay algunos que son poco eficientes. Esos los podemos ajustar. Hay otros que simplemente los tenemos que cambiar. Yo no tengo que repetir y estar íntimamente pegado a la disfunción familiar. Yo puedo darme el permiso de ser distinto. Y arranco con la toma de conciencia para luego entender quién me puede, ¿no?, modelar. Y entonces es importante, ¿no?, en quién yo fijo una mentoría, o quién agarro para que sea mi coach, o quién agarro para que sea mi terapeuta y me permita identificar modelos distintos. Porque además, que yo tenga gente cerca que haga las cosas excelentemente bien en cualquiera de los aspectos no quiere decir que yo lo pueda hacer como lo hacen ellos. Yo necesito entender que ese modelo tiene que ser un modelo ad hoc, ¿sí? Un modelo hecho a mi medida. Por eso es tan importante yo primero identificar mi modelo, identificar cuáles son los patrones familiares, qué es lo que viene dentro de este linaje como modelo tan específico de aprendizaje. De ahí que puedo conservar, que puedo ajustar y que necesito desechar y en consecuencia desaprender para poder aprender una vez más. Teniendo claro eso, yo puedo replantearme una vida distinta. Y entonces yo puedo decir, ya, vamos a hacer terapia, vamos a hacer el taller sanando las relaciones familiares, quiero hacer un ajuste. Porque, digamos, en el caso del taller, está sanando las relaciones familiares uno, donde yo entiendo el modelo, todo lo que pasa con los aprendizajes y todo lo que pasa con esta historia familiar y que aprendí, y luego hacer mi antimodelo. Mi antimodelo es, yo voy a ser el guionista de mi vida y en ese guión voy a incluir permisos, voy a incluir creencias de prosperidad, creencias de amor, creencias de respeto, de protección, y cambio mi vida. Y sí, justamente una de las cosas importantes es darnos el permiso a desaprender viejos hábitos y a aprender nuevos hábitos. Y con el tema de los hábitos es importante entender que yo solo voy a cambiar aquellos hábitos que haga consciente y lo voy a poder ajustar a través del proceso de valga la redundancia, a través del proceso de conciencia por un lado, pero a través de identificar la utilidad y la usabilidad de este nuevo hábito. Es decir, yo quiero agarrar un hábito sencillo, dejo de comer harinas o dejo de comer azúcares. ¿Para qué si son sabrosas? ¿Sí? Entonces me quedo con el efecto momentáneo de placer de comerme un dulce, sí, de panadería, o me quedo con los beneficios medianos y largo plazo de comer saludablemente. Tengo que tener clara la lista de beneficios y las acciones y las consecuencias de esos beneficios, porque el hábito no desaparece. No es que yo digo, ok, tengo este hábito patológico y simplemente lo voy a soltar. No funciona así. El principio del vacío en nuestro cerebro funciona con
Yo tengo un hábito, es una respuesta ante un evento o ante una serie de eventos que generan un marco de referencia específico. Intercambio de cariño, valoración, respeto, amor propio, fortuna. ¿Sí? Entonces yo tengo un grupo de respuestas habituales. Si yo quiero cambiar estas respuestas, porque son disfuncionales, porque me generan infelicidad, porque me hacen perder dinero, porque me generan tristeza, porque son una forma autocrítica, las identifico primero y luego decido por cuáles las cambio. Y voy probando, porque es un proceso personal de ensayo y error. Yo no digo simplemente, bueno, yo voy a dejar estas actitudes porque me están siendo disfuncionales. Mi cerebro va a decir, ok, tengo que dar una respuesta. No tengo una respuesta planteada, una respuesta alternativa. Voy a la que conozco. Ah, que es disfuncional, sí, pero yo sé en qué momento voy a terminar, o en qué momento voy a quebrar, o en qué momento va a pasar qué cosa. También sé cómo me voy a sentir, o sea, cuál es mi guayabo, o cuál es mi tristeza, o cómo voy a pasar ese ratón emocional. Y sé cómo voy a comenzar otra vez. Hay mucha gente que realmente le tiene mucho más miedo al éxito que el miedo al fracaso, porque el fracaso es conocido, entonces se mantiene una y otra y otra y otra vez. Y ese tema ya es habitual de manejar. Pero ¿qué pasa si esta vez no sale bien? Mucha gente le tiene miedo, dice, bueno, si me sale mal y esto me ha generado este problema, ¿qué pasa si me sale bien y en algún momento eso se descontrola? Eso genera mucha ansiedad, se vuelve una amenaza mucho mayor y el inconsciente actúa para protegernos de las amenazas mayores, ¿no? Y eso incluye sabotear, ¿no?, procesos de felicidad. ¿Por qué? Porque no son necesarios, porque la gente, pues, lamentablemente no los cree. No cree que ellos se puedan estar bien, no creen que ellos puedan estar felices, no creen que ellos puedan tener una relación de amor, de cuidado, de respeto. ¿Sí? Entonces, estamos sanando nuestras relaciones familiares. Yo agarro y miro mi historia familiar, identifico patrones, me doy permiso de cambiar, identifico nuevos modelos, lo desmenuzo en acciones concretas. Cuando lo desmenuzo en acciones concretas, sé hacia dónde voy a avanzar. Y comienzo un proceso, ¿no?, de ensayo y error. ¿Se acuerdan? Método científico, ensayo y error. Pero hay algo que genera mucha resistencia al cambio. Y es lo siguiente. Cada vez que yo haga un cambio, cada vez que yo ponga un límite nuevo, cada vez que yo haga las cosas diferentes al clan, aunque el clan me quiera, el primero que va a sabotear es el clan. Pilas. Cuidado con esto, porque esto es uno de los elementos que genera mayor resistencia. El clan, disfuncional y todo, tiene su forma de expresar cariño, ¿sí? Por eso nos cuidó a pesar del maltrato, por eso nos crió a pesar de las rabias, aunque haya sido en medio de culpas y golpes y abusos, ¿sí? No quiero justificar, ¿no?, toda esta parte patológica. Pero a pesar de todo ello, nos dieron una cuota de cuidado, nos dieron una cuota de historia. Sí, a veces es válido alejarse del clan. Hay personas para quienes lo mejor que le puede pasar es alejarse del clan, es mantener distancia, es aprender a poner, decir hasta aquí. En algunos casos incluso, ¿no?, hay un corte de esas relaciones, lo cual es muy doloroso, pero lamentablemente hay situaciones en las que es mejor así. Es doloroso, pero también es real. Y ahora voy con un mito social que muchas veces afecta a esto, pero en algunos casos es así. En otros, comienza el proceso de sanación, pero entiendan algo, ¿no? En un entorno patológico, yo no voy a sanar, ¿no? Si mi familia tiene una serie de disfunciones emocionales, si mi familia, ante la cual yo sigo siendo vulnerable, donde sigo siendo afectado emocionalmente, ¿no? Si yo estoy en este entorno patológico y sigo una y otra vez en este entorno patológico y yo quiero sanar aquí adentro, señores, no va a pasar. Si ustedes salen, mucha gente dice, no, bueno, piensa fuera de la caja. Si yo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tratamiento de las adicciones? Yo agarro al adicto y lo saco del entorno disfuncional que genera la adicción y lo ayudo a sanar aquí afuera y lo vuelvo a meter en este ciclo. ¿Qué va a pasar? Se va a quebrar. Y si no, como decía Salvador Minuchin y Virginia Satir en el esquema de psicoterapia familiar sistémica, el adicto
es el portador del síntoma. El que está enfermo es el sistema. Y en este caso el que está enfermo es el clan. Si una persona está dentro de una familia patológica, sanar dentro de la familia, sanar como individuo, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el clan lo va a sabotear, el clan lo va a insultar, el clan lo va a atacar, el clan va a sabotear toda posibilidad de crecimiento, felicidad y expansión. De las formas más pintorescas, pero va a pasar. Si la persona sale, pone distancia al clan, y es una de las cosas que estaban preguntando, este proceso de sanación empieza. Entonces, mantener la distancia sana con el clan, o, que sería lo ideal, venga, vamos, hagamos todos, ¿sí?, este proceso de sanación familiar, sanemos todos en nuestro clan. Y ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay familias que sanan, pero tiene que ser, ¿no? Y arrancamos desde los paterfamiliam, ¿sí?, desde papá y mamá, cuando están vivos, en este caso abuelos, y empezamos a hacer un trabajo de sanación. ¿Se puede hacer? Sí, definitivamente sí, pero es poco probable, ¿sí? Normalmente las personas que van sanando van poniendo simplemente nuevas distancias y nuevas condiciones en la dinámica familiar. Y eso viene con una cuota de crítica, eso viene con una cuota de censura. ¿Por qué se los digo? Porque me encantaría decirles, no, si ustedes se ponen a sanar sus relaciones familiares y tienen una relación terrible con mamá o tienen una relación terrible con papá, al finalizar el taller o al finalizar la terapia que hagamos, se van a llevar de 1000 maravillas. No, lamentablemente no. Ustedes van a ser responsables de sus emociones. Ustedes van a entender, ¿sí? Porque no es un tema de, bueno, yo sé que mi papá es disfuncional, o yo sé que mi mamá es disfuncional, o que mis abuelas lo fueron. No, no es entrar a este proceso para tener un culpable. No sirven los culpables. No hay culpables en esta vida. El tema es cómo sanamos nosotros. Y si yo estoy sano, yo no necesito andar haciendo pinpointing y andar culpando a otra persona, ¿sí? Yo necesito hacerme responsable de mi relación con esa otra persona y yo sanar en esa relación. Y al yo sanar, yo voy a estar claro de hasta qué punto me acerco al otro y hasta qué punto estos nuevos límites me hacen tener una distancia emocional nueva. Hasta qué punto esta relación pasa a tener unas condiciones nuevas, porque eso es lo que me permite estar sano, ¿sí? Y eso simbólicamente lo vamos a ver, o lo pueden ir al live anterior sobre la comida y las patologías digestivas. Va a ser posiblemente que yo cambie ciertos elementos de mi dieta o mi forma de comer, que pierda kilos de más, que tenga una estructura más saludable, que cambie hábitos, porque estoy aprendiendo a cuidarme, estoy aprendiendo a reconocer mi valor, estoy aprendiendo a vivirme como una persona importante. Quizás ese sea el gran mensaje, ¿no?, de todo este tema de sanar las relaciones familiares. Que ustedes puedan vivirse como personas importantes, merecedoras de amor, merecedoras de cariño, merecedoras de cuidado, merecedoras de prosperidad infinita, ¿sí? Entonces, ese proceso implica, y volvemos a algo que están comentando por aquí otra vez, y tiene que ver con el perdón. La primera persona que yo tengo que perdonar es a mí. Y mucha gente me dice, mira, yo soy la víctima, a mí me han venido jodiendo todos estos años, ¿cómo que a mí? Sí, a ustedes por haberse quedado tanto tiempo con creencias que los limitaban, con creencias de desvalorización, con creencias de maltrato, con creencias de escasez. Cuando ustedes se pueden perdonar a ustedes y ajusten, y esto lo vamos a ver en otro live aparte, todo lo que tiene que ver con la teoría del perdón y cómo lograr un perdón exitoso, y ese va a ser el próximo live. Pero entonces, cuando yo aprendo a mirarme con compasión, no con lástima, señores, ¿sí? La lástima no me sirve, la lástima me dice, pobrecito, qué tonto, o pobrecita, qué tonta, ¿sí? La lástima no sirve. La compasión es verme con amor, comprender mi historia familiar, poder sentir empatía, poder comprenderme. No me interesa justificar, no es, y perdóname la expresión, bueno, la cagué, pero ya qué importa, ¿sí? Eso es irresponsabilidad. Jamás la irresponsabilidad me va a ayudar a resolver. Yo tengo que poder mirarme con amor, con compasión, comprender lo que ocurrió y desde ese
punto de partida, desde esa génesis, ese germen de la nueva persona que yo puedo ser, comienza a crecer, ¿sí? Comienza a formar una persona maravillosa, ¿sí? Y eso está dentro de ustedes, ¿sí? Ustedes son mucho más brillantes, son mucho más hermosas y hermosos, son mucho más poderosos de lo que tienen consciente, ¿sí? Tienen un poder increíble de vivir una vida mejor. Lo que pasa es que no todos se dan el permiso y no todas se dan el permiso. Algunos todavía creen en esas desvalorizaciones. Y voy a un mito social que es terrible y que muchas veces es una de las cosas que más daño causa. Y ese mito dice: nadie te va a querer como papá o nadie te va a querer como mamá. No, es mentira. Hay gente que te quiere mucho, 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 mucho más. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Les decía, creencia es realidad. Si ustedes deciden creer, nadie te va a creer más, nadie te va a querer más que tu mamá, ¿sí? Y tu mamá te abandonó. Hasta ahí llegó tu amor propio, ¿sí? Pero entiende que eso es una creencia. Puede venir una persona a ofrecerte amor, cariño y cuidado incondicional y tú vas a decir: hey, si mi mamá no me quiso, ¿por qué me va a querer esta mujer? Si mi mamá no me quiso, ¿por qué me va a querer? Si mi papá no me quiso, ¿por qué me va a querer este hombre? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esto? Y lo que se aprende como hábito emocional es a cuestionar el amor, es a cuestionar el bienestar. Y es distinto que ustedes se permitan entender. Mamá tenía sus límites, tenía sus hábitos emocionales, funcionales o disfuncionales, no me importa. Y papá tenía los suyos, funcionales y disfuncionales. Y lamentablemente alguno de ellos puede haber sido abandonante. ¿Eso quiere decir que tú mereces ser abandonado? No. ¿Eso quiere decir que tú mereces menos cariño, menos amor, menos respeto o menos cuidado? No, definitivamente no. Tú mereces ese amor, ese respeto, ese cariño y ese cuidado plenamente. Claro que lo mereces, por Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer juntos cuando hagamos terapias o que vamos a hacer cuando hagamos el taller sanando las relaciones familiares es soltar justamente esa falsa creencia que nadie te va a querer más que tu papá y nadie te va a querer más que tu mamá. Claro que sí. Hay gente que te va a dar mucho más cariño y me da mucha más calidad de cariño y muchas más oportunidades, ¿sí? Pero tú tienes que abrirte a recibirlo, ¿sí? Si yo te digo, mira, me parece una persona maravillosa y yo vi este iPod y te lo quiero regalar. Y tú me dices: Gabo, no gracias. ¿De quién es este iPod? ¿Es tuyo o es mío? Tú lo estás rechazando. ¿De quién es? ¿Es tuyo o es mío? Es mío, tú lo rechazaste. Lo mismo pasa con el amor. Yo te puedo ofrecer todo el amor del mundo. Yo te puedo ofrecer, como lo hago en esta oportunidad, la oportunidad de cambiar tu vida para bien. Y tú me dices: no, Gabo, no creo en eso. Vale, no crees en esto, no hay problema. Quédate con tu cuota de infelicidad, tu cuota de miseria. Es legítimo, es tuya. Tú puedes decir: ¿sabes qué, Gabo? Dame eso. Dame ese iPod, dame ese taller, dame esa oportunidad de ser feliz, dame esa oportunidad de sanar, dame esa oportunidad de comenzar a desarrollar mi amor propio y no por un ejercicio de ego, no porque yo quiero que ustedes se admiren con el otro y digan: no, soy mejor que tú. No me interesa que se comparen con nadie, me interesa que vivan plenamente dentro de sus corazones, me interesa que se vean en el espejo y digan: qué persona tan divina soy, por Dios, qué afortunado soy de tenerme en mi vida, porque ¿saben qué es realmente abandono? No es que papá los haya dejado, no es que mamá los haya dejado, no es que papá o mamá u otra persona con sus traumas los haya maltratado o en algún punto haya abusado de su confianza o incluso físicamente. El problema es cuando ustedes se abandonan. El problema es cuando ustedes se dejan a un lado. El problema es cuando ustedes dejan de creer en lo maravillosos que son y dudan de ese respeto que ustedes merecen y dudan de ese cariño y dudan de esa cuota de bienestar que ustedes merecen. Ahí empieza el problema realmente. Papá, mamá no lo supieron querer. Es una lástima. Definitivamente es una lástima. En algunos casos es una tragedia tan grande como una tragedia griega.
¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos a llorar? ¿Hacemos una novela? ¿Sí? Fíjense, aquí dicen, mi ex me decía, nadie te va a amar como él. Y tienes razón, nadie te va a amar como él, porque eso es un amor disfuncional. Hay gente que te va a amar mejor. Y es importante aprender a hilar fino cuando alguien te dice, porque lamentablemente hay madres que también lo dicen, hay padres que también lo dicen, es que nadie te va a querer como yo. Y tú en el fondo dices, gracias a Dios, ¿sí? Que hay alguien que me va a querer mejor que tú. Tienes razón, no te van a querer como él, te van a querer mejor, te van a cuidar mejor, te van a dar nuevas oportunidades. Pero para que eso sea posible, tú tienes que darte esas oportunidades. Para que eso sea posible, tú tienes que conectarte con tu bienestar, tú tienes que conectarte con tu amor propio, tú tienes que conectarte con la posibilidad de estar mejor. Tú tienes que poder ver a tu historia familiar y decidir, estas cosas me sirven, mi clan hace bien estas cosas. Los hombres, o este hombre en mi familia, o esta mujer, ha hecho bien esto. Está bueno. O sea, ¿cómo incorporo esa capacidad, esa cualidad a mi vida? ¿Cómo la desarrollo? ¿Sí? Esto lo hicieron más o menos bien, pero lo pueden hacer mejor. ¿Cómo desarrollo, cómo potencio esa capacidad en mi vida? Por un lado, esto no me sirve. Necesito soltarlo. ¿Sí? Necesito soltarlo para poder agarrar otra cosa. Entonces, ¿qué estoy soltando? Para agarrar qué cosa, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces yo me vuelvo un agente promotor de cambios en mi vida, pero de cambios para mejor, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado, y ahí nuestro inconsciente a veces es un poco engañoso, en el que yo quiero tener una vida diferente. Cuidado. Cuidado, porque el ser humano es altamente creativo. Escuchen esto, el ser humano es altamente creativo sobre todo para cagarla, ¿sí? Entonces, ¿puedo tener una vida diferente? Sí. Puedo ser infinitamente diferente a mi familia y estar infinitamente peor también. No sirve ser simplemente, o sea, querer simplemente ser diferente. Yo necesito querer estar mejor. Aquí sí es un comparativo mejor que mi familia. Tengo un punto de referencia. Siempre voy animales con respecto a qué, o mejor y peores con respecto a qué. Si digo, yo quiero ser más feliz que mi familia, o yo quiero estar feliz, plenamente feliz, y ya no necesito la comparación. Si yo quiero ser plenamente feliz, ¿cómo se define felicidad? ¿Cuáles son los indicadores de felicidad? ¿Cómo se aplican esos indicadores? ¿Cómo se comparte la felicidad? ¿Sí? ¿Cuánto de la felicidad es una cosa individual y otra, ¿sí?, vinculado con el otro? Cuando tengo claro eso, yo puedo entonces darme el permiso de ser y compartir felicidad, de ser y compartir amor, de ser y compartir prosperidad. ¿Sí? Entiendan, todo eso es posible. Todo eso es posible. También es válido que me digan, Gabo, es que no sé hacerlo. ¿Sí? Estoy tan metido en mis creencias, estoy tan metido en los límites de la familia, estoy tan metido en las imposibilidades que no sé hacerlo. Y eso es válido. Y para eso les ofrezco mi apoyo. O sea, me pueden escribir directo a mi teléfono, me pueden escribir. Este live va a quedar grabado, por cierto, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver, lo pueden repasar las veces que quieran. Y yo aquí voy a dejar toda la información del taller y de los talleres, cómo acceder a ellos, y si no es simplemente cómo hacer terapia. ¿Para qué? Para que se permitan ustedes estar en un lugar mejor, hacer las cosas de una manera distinta para que ustedes puedan estar bien, ¿sí? Porque el fin de esto es crecimiento personal, ¿sí? Que ustedes puedan ser una versión mejorada de su vida, que ustedes puedan tener más acceso a ese amor, a ese cariño, a ese valor personal. Yo creo que los merecen y a muchos de ustedes no los conozco, pero yo sí creo profundamente en el cambio para mejor. Creo en que la gente merece amor, cariño, cuidado, compartir prosperidad. Creo en el bienestar. Creo que entre todos podemos hacer una sociedad mejor. Claro que sí. Hay gente que me dice, pero es que tú eres muy comeflores. Pues sí, soy muy comeflores, soy muy soñador, pero también he visto muchos cambios y he acompañado muchas vidas. Primero, ayuda a transformar mi vida y un montón de cosas que no eran perfectas. Mi vida no es perfecta, ¿no? Pero va mejorando cada día más. Y me ocupo de ayudar a cambiar para mejor la vida de las otras personas. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que yo he aprendido es a tener el hábito de tener una mentalidad positiva, de aprender a identificar procesos, de escribir procesos y compartirle esa visión a la gente con la que trabajo. Entonces, ¿se puede estar mejor? Sí, y eso es un poco lo que quiero que entiendan. Podemos ser más felices que lo que es fueron nuestros padres. Definitivamente fueron, no son nuestros padres. Definitivamente sí. Creo que ustedes lo merecen. Definitivamente sí. Tienen que darse la oportunidad, ¿no? Voy a dejar de todas maneras ahora cuando cuelgue el live los datos personales, si no me escriben el teléfono, más 57-314-421-4760, o tienen el acceso a los talleres. Toda la información la voy a dejar aquí abajo con los datos de contacto. Regálense la oportunidad de creer en ustedes. Regálense la oportunidad de ser una versión mejorada de ustedes. Regálense la oportunidad de ver todos los recursos, ¿sí? Porque, como les decía en algún momento, y creo que sí, un poco quedó en el aire, ¿sí? Muchas de las personas que sufrieron niñez, una infancia muy dura o una niñez muy dura, hoy tienen un montón de fortalezas y un montón de recursos que pueden usar mejor. Uno de los pacientes que tengo en terapia, su capacidad de resiliencia y de adaptación es maravillosa. Lo único que en los últimos años la está usando simplemente para aguantar lo malo. Él dice, es que yo soy muy adaptativo, yo tengo una capacidad de adaptarme y de sacar lo mejor y sigo. Y lamentablemente, sí, es como el cuento de la rana en la sopa. Si tú pones una rana en agua hirviendo, la rana salta. Si la pones en agua fría y vas calentando poco a poco, se va acomodando hasta que el agua esté hirviendo. Y en ese momento ya no puede saltar y se cocina, ¿sí? Hay gente que tiene esa capacidad de adaptación tan maravillosa que simplemente eligió aplicarla para adaptarse a lo malo. No, señores, entendámoslo como un proceso de adaptación dentro de la curva de aprendizaje y seamos como estas personas que en este método de ensayo y error simplemente aprendemos de lo que salió distinto a lo que esperábamos, ¿sí? De esto que nos salió mal, para poder proyectar una vida distinta, para poder proyectar una vida mejor, para poder proyectar una forma de vida llena de plenitud, de amor, de cariño, de respeto, de cuidado y de prosperidad. Eso es lo que yo creo que debería estar en la vida de cada uno de ustedes y lo que yo les invito a que compartamos. Gracias por escucharme, gracias por formar parte de esta colectividad de los viernes de preguntas y bendiciones y ahora de los sábados de live. Pues dejen sus comentarios. El live queda grabado aquí en la cuenta @gabriel.roar. Y si te gustó este contenido, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.